Pues mi primer contacto con el arte, yo creo que, bueno, como casi todos, si tuvimos la suerte de tener unos papás que más o menos se interesaran en que disfrutaras la música o que disfrutaras de pronto ir a un museo, con lo que a veces podía ser de aburrido para un niño ir a un museo y que te empiezan como a ver, a llevar otra vez y a ver un ratito sin forzarte y después un concierto, ¿no? O música en la casa. Y pues un papá que fue actor, ¿no? Que hacía cosas con Gurrola y que pues me contagió muchísimo de esa así intensidad que da el arte que no lo encuentras en ningún otro lugar, yo creo, ¿no? Después decidí dibujar y pintar y un amigo me invitó de oyente a tomar clases en la ENAP y me quedé ahí 5 años dibujando feliz, ¿no? Dibujando, pintando y haciendo mil cosas. Y pues ese fue como mi primer acercamiento, pero hubo un momento, también fui a la Olinjo Listli, a este programa que hay como pues para, es como de iniciación, ¿no? Entonces tomaba danza, teatro, historia del arte, historia de la música. Y hubo un día que uno de los profesores, no sé, yo creo que tenía como 18 años, preguntó quién de los que está aquí se quiere dedicar profesionalmente y dedicar su vida a esto, ¿no? Y cuando alcé la mano me di cuenta que era una pregunta que nunca me había hecho, pero que la sabía, ¿no? Así no tenía ni la menor duda que yo no quería hacer ninguna otra cosa. Tuve la suerte, cuando ya llevaba unos añitos ahí, de conocer a Andrea Di Castro, que fue la persona que inició con el proyecto del Centro Multimedia. Y entonces, pues él estaba buscando gente que trabajara con él mientras diseñaba el proyecto de Media Lab, ¿no? En México, que era una cosa muy rara, ni siquiera sabíamos como para qué, o sea, como que entendíamos un poco cuál era su idea. Para mí, todo ese mundo de las computadoras y todo era otra cosa, ¿no? O sea, hasta ese momento no había tenido que ver con el arte, pero entonces fuimos a visitarlo en su estudio y vimos lo que él estaba haciendo de animación, cuadro por cuadro, y después digitalizándola, y después ver cómo tus dibujos que hacías de uno por uno los podías ver en una computadora en movimiento y editarlos y hacer cambios, y pues lo que estaba pintando empezó a cambiar muchísimo. Estaba pintando temas que tenían que ver con la guerra, eh, estaba haciendo encáustica con talla pues cuando empecé a ver las posibilidades del movimiento y de la edición en programas informáticos me encantó la idea, y después toda como la serie de conversaciones y de gente que pasaba por ahí, eh, era en magia el estudio de Andrea Di Castro, ¿no? Y los temas, ¿no? De pronto había dos personas al lado hablando de diseño de interfaces o de fractales o de la teoría del caos o de cosas que yo nunca había oído en mi vida y que tampoco había oído en la escuela. Y pues también ahí decidí que el asunto de la tecnología era muy importante para mí, ¿no? Y fue como muy particular, como esa conexión de que a nivel temático era la guerra, y después ver cómo el involucrarme con herramientas tecnológicas me abría otro tipo de preguntas, pero también muy dentro de lo que yo estaba pensando. Y entonces ya empecé a hacer un proyecto más en animación y pues ya. También ese fue el momento en que me empecé a dedicar profesionalmente, ¿no? En que trabajaba para él, le ayudaba en sus proyectos, un poco como aprendiz, que también creo que es un muy buen modelo para aprender, porque mientras hace 20 años no había una escuela de esto, este, pues trabajar al lado de alguien que está investigando y tú ayudarle, y muchas veces ya te suelta el proyecto y a ver, tú haces toda la imagen de esto o tú diseñas tal cosa, y pues fue eso como que un momento muy importante. Después se inauguró el centro multimedia y me invitó a trabajar al centro multimedia, y fue así, pues ya, el paraíso, porque llegar a un lugar donde había tecnología que podían usar los artistas y que podías, o sea, ahí era experimentar, porque eran máquinas que nadie había usado aquí, una Silicon Graphics con un software para procesamiento de 3D en tiempo real, ¿no? Y cascos y sistemas de tracking, y un escáner de 3D y así de, pues a ver ahora qué haces con esto, a investigar, ¿no? Y a ver cuáles son las posibilidades. Y también estaba llegando el Internet a México.
Y también era muy raro, pues por eso nos pasábamos ahí 24 horas, primero porque pues, teníamos la edad para hacerlo y estar ahí encerrados con un montón de artistas que se están haciendo preguntas muy similares a las tuyas, con esas herramientas, pero además con internet, sí fue un shock muy fuerte. Yo me acuerdo que soñaba así, tenía como alucinaciones de todo lo que estaba aprendiendo, ¿no? Las primeras veces que vi programas de 3D soñaba con eso, o las primeras veces que usaba editores de imagen como el Photoshop, soñaba con layers, ¿no? Así es un shock muy fuerte a nivel cognitivo. Y pues eso, fue como reconfigurar un montón de ideas y preguntarme, ¿no? Y preguntarnos, porque era también una cosa muy de grupo, ¿no? Por todo, porque qué estaba pasando con la tecnología en ese momento y qué podíamos hacer los artistas y qué se estaba diciendo, porque también había una efervescencia teórica, reflexiva, crítica muy fuerte, ¿no? Eran tiempos en donde había listas de correos de artistas con teóricos, en donde la gente estaba hablando todo el tiempo de qué era la red y y cómo se podía, o sea, estaba recién llegada, ¿no? A veces es muy difícil entender la creatividad, la parte caótica que tiene la creatividad, la parte muy compleja que tiene la creatividad. Pero a veces tienes que negociar también que hay que ir encauzando la creatividad hasta que llegue a un punto ni modo en donde se tiene que fijar para poder tener un presupuesto o para poder tener ya una información sobre la exposición, pero entender que la creatividad es y que los procesos creativos necesitan tiempo, necesitan mucho apoyo, necesitan estímulo, pues eso, claro que lo puede intuir alguien que no sea artista y hay gente que se dedica a la gestión que es buenísima para eso y que admira a los artistas también y que lo puede hacer muy bien, pero a mí me ha ayudado mucho eso, a entender el proceso sobre todo y disfrutarlo, porque también creo que algo que me ha pasado a lo largo de este tiempo es que he disfrutado mucho los procesos de los artistas. O sea, es lo que más me gusta hacer aquí, por ejemplo, ¿no? Cuando ya llega el artista, si es mexicano o si no, pero cuando ya ves llegar las cajas con los alambres y ya entró el arquitecto y el ingeniero y empiezan a sacar las cosas y se empiezan a conectar, eso es así, no hay nada mejor. Estaba trabajando en el centro multimedia y eh, renunció Mariana Munguía, que era la directora en ese momento, había hecho exposiciones padrísimas. Yo era fan del laboratorio, venía a todo. Había hecho la exposición de Julio Leparc y estaban, había pasado plataforma en Puebla, bueno, eso lo curó Príamo Lozada, que fue el primer curador del laboratorio. Y pues Mariana se fue porque vive en Guadalajara, o ya vive otra vez acá, pero pues era difícil estar yendo y viniendo de Guadalajara y de pronto pues hicieron una terna de personas que pudieran dirigir el espacio y nos pidieron proyectos, ¿no? Y pues creo que tenían un buen perfil, ¿no? Porque, bueno, pues llevaba ya, no sé cuántos años llevaba en ese momento, pero a lo mejor como 7, 8 o más en el centro multimedia. Y, y llevaba ya 3 dirigiendo el espacio, ¿no? Y la parte administrativa, que es la ciencia más oscura, que no sé, es muy rara y es muy difícil a veces esto que dicen lidiar con la burocracia, uno está así como en medio pues mediando todo el tiempo, pero no me molesta y, no, y más bien como que lo veo algo, no es que lo disfrute así, pero que es necesario para esto y que te lleva a solucionar cosas y que al final pues es mucho más importante lo que pasa ya que se vencen como los obstáculos burocráticos, es muy importante lo que pasa después, entonces pues es algo que ya es como gajes del oficio y lo haces. A la primera exposición, Príamo había invitado a Peter de Agostino, que es un artista que ahorita tiene como unos, yo creo que está llegando a los 70 años, pero que vivió un momento muy particular y con un grupo interesante de gente y de teóricos que como Fred Forrest o como Abraham Moll, como así un grupo de una comunidad así como de los que serían 80 que las hemos tenido un poquito olvidadas, que es interesante retomarlos, estaría padre. Pero bueno, Priamo lo había invitado y entonces pues empecé ya a trabajar con Peter de Agostino para montar su exposición
Y fue un poquito difícil ya, porque bueno, lo que pasó cuando entré al laboratorio es que al mes fue la muerte del curador fundador, ¿no? Entonces, pues quedarnos con un proyecto que Príamo había empezado, pero que ya no iba a poder terminar y con el shock y todo. Pero bueno, lo hicimos también con mucho cariño por eso, por todo lo que había pasado, ¿no? También esta que estamos haciendo ahorita de Tania Candiani, yo creo que es de los equipos interdisciplinarios más grandes con los que ha trabajado el laboratorio. Así un diseñador industrial que es así buenísimo, Ricardo Casas, varios programadores, ingenieros, Arturo Hijuelos, que es otra persona así que está construyendo unas máquinas increíbles. La propia Tania, ¿no? Verla involucrarse en un proceso tecnológico y también teórico, discursivo, con Carla Jasso, que es quien está curando la exposición, ha sido un proceso de 2 años muy intenso y de muchísimo aprendizaje, porque también todas las exposiciones tienen a nivel de problemas y de temas muchísimas aristas, ¿no? Entonces, esta exposición ha sido una oportunidad para ponernos a leer, por ejemplo, ciencia ficción, que es algo que yo había hecho como muy ahí por encimita, pero a ver, leer bien a Philip K. Dick, leer bien a Stanislav Lem y qué es esto de la utopía, y también tiene mucho de arqueología de los medios la exposición, entonces nos ha obligado mucho también a leer, y porque la investigación de Carla Jasso tiene mucho que ver con eso, por ejemplo, con Siegfried Zielinski o con Athanasius Kircher y con toda esa imaginería que se produjo como en el siglo XVI, XVII, cuando estaban pues, viendo los astros con instrumentos y midiéndolos, tratando de hacer un cómputo del tiempo, como también se hacía aquí en México, ¿no? Las culturas mesoamericanas y como todas esas relaciones son muy importantes en las exposiciones y es bien padre verlas desde todos los lados. La parte de gestión también obviamente tiene su parte muy compleja, ¿no? Permisos para intervenir el campanario, ¿no? O para poner una pieza en la plaza de Coyoacán. Eso es muy padre, es muy interesante, pero también sabes que cuando es un buen proyecto, pues va a fluir la cosa, ¿no? Siento que el laboratorio es como un lugar muy singular incluso dentro de los espacios de arte contemporáneo, ¿no? Y que también es un lugar que aborda problemas muy específicos, pero que al mismo tiempo esa especificidad resuena en muchísima gente, ¿no? Como que a nivel también estético hay una identificación, no sé, José Luis Brea decía que el sentimiento, que la experiencia estética produce un sentimiento de gregariedad. Y yo creo que es lo que pasa cuando tienes un sitio bonito, un poco como lo que pasa con el sitio de ustedes, ¿no? Debe ser así, que es la imagen, es el cuidado que le pones, es los temas, es el enfoque, es que no estás poniendo solamente el, el, un tema como tipografía, sino que además detrás de la tipografía hay algo que estás diciendo y hay un artista platicándote con tiempo, cosas, ¿no? Que no es así una cosa rápida, que si quieres más encuentras más. Eso creo que le da el laboratorio a su público en el espacio, porque también es un espacio maravilloso, ¿no? También la arquitectura es así de una magia increíble, ¿no? Decimos que el edificio está vivo, más ahorita que lo están restaurando, pero sí está vivo, sí es así como de una energía muy particular, ¿no? Eso también lo hace muy especial. Y también la interacción que tenemos en línea con el público, ¿no? Como estar subiendo, por ejemplo, a YouTube montones de entrevistas y que de cada exposición tenemos entrevistas con muchos artistas, explicando sus obras, explicando cosas que a veces desde como una visión un poquito ortodoxa de, por ejemplo, la mediación de arte contemporáneo, puedes decir, es un exceso de información, pero no, aquí llega la gente y nos pide más. Y si hacemos entrevistas o bueno, encuestas y les preguntamos si quieren más o menos información, siempre dicen que más. O cuando hemos hecho exposiciones que tienen un corte documental así de consulta, cuando exhibimos Ready Media, que es un proyecto que produjo el laboratorio, que es de consulta, ¿no? Que son alrededor de veintitantas horas de material audiovisual y sonoro de artistas mexicanos, la gente se quedaba horas, o también programas de video, a veces, ¿no? Una proyección que dura hora y media o 2 horas y decimos, híjole, ¿no será demasiado? Se quedan y todavía media hora o una hora a preguntar, ¿no? Entonces te das cuenta también que es, o sea, que es un público muy clavado, que tiene mucho que decir, que tiene mucha información
y que nos gusta mucho, ¿no? Trabajar para ellos. Yo siempre digo que soy una artista de closet, porque si nunca he dejado de escribir ni de hacer mis dibujos y de hacer mis cosas, pero para mí, pero claro que lo nutre muchísimo. O sea, por ejemplo, ahorita estoy escribiendo una cosa que tiene que ver con ciencia ficción a partir de la exposición de Tania Candiani, porque este trabajo tan cerca con ella y pues me ha llevado a una parte de mi investigación dedicarla a eso, ¿no? No creo que podría decir que, aparte se vería muy mal así, ¿no? Esto es como parte de mi obra, pero de alguna manera sí creo que cuando tú te involucras con el arte, y a lo mejor les pasa a ustedes también, todo lo ves distinto y de alguna forma, pues sí, tu casa debe serlo, ¿no? De alguna, como, pues, tu casa tiene que ser una cosa que tiene un montón de significados que para ti son súper importantes y que tú los relacionas de una manera este, y, y los cambias y tu casa acaba siendo tu obra también, ¿no? A mí me gusta mucho que así sea, ¿no? Y de alguna manera sí, hasta el camino para acá, yo vivo en Tepepan, entonces recorro toda la ciudad, el metro, ¿no? Cruzo todo Tlalpan y llegar al centro es como aterrizar, o sea, cada vez que subo las escaleras del metro es muy raro, ¿no? Es como, además subo y veo las cúpulas del laboratorio y digo, hijo, no sé, el trayecto es algo que disfruto como loca. Leer en el metro es así de las cosas más interesantes, pues más, no sé, como más ricas. Este, y pues sí, lo nutre mucho, ¿no? Todo, pues, el trayecto, estar aquí, la gente, todo.